Muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a su curso virtual de Derecho Procesal de Familia, específicamente el tema de la semana 7, que es para finalizar lo que hemos estado viendo en estas últimas 2 semanas. Como ustedes ya lo saben, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y su relación con otras normas. El objeto de esta clase es darle continuidad a este tema para que se conozca a cabalidad cómo se relaciona esa ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar con otras normas, así como un breve resumen de los tipos de medidas establecidas en la ley. Como ustedes recordarán, la semana pasada vimos la competencia de los juzgados específicos en cuanto a primera instancia y juzgado de paz, de niñez y adolescencia, y de paz, con esta competencia para conocer las amenazas o las violaciones a los derechos de la niñez y adolescencia. Vimos y nos quedamos en la diapositiva que ustedes ven en pantalla ahorita en cuanto a que ellos tienen competencia para recibir, conocer y resolver a prevención las solicitudes de medidas de protección conforme al artículo 103, inciso A de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estos juzgados de paz antes indicados deberán a la primera hora hábil del día siguiente remitir el expediente al Centro de Servicios Auxiliares de Familia para que éste lo remita a donde corresponda según el siguiente criterio. A partir de ahorita, entonces, es ya el tema de la semana. Si es en materia de violencia intrafamiliar, al juzgado de primera instancia de familia con competencia específica para la protección en materia de violencia intrafamiliar. Si es en materia de niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos, al juzgado de primera instancia de la niñez y adolescencia del área metropolitana. Y cuando los hechos denunciados constituyan delito conforme a la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, remitirá el expediente al órgano jurisdiccional de ramo penal competente, quien deberá continuar conociendo. Además, lo relacionado con las medidas de seguridad que hubiera dictado el juez de paz. Es decir, la competencia jurisdiccional ya no se queda en paz, sino que se traslada a un juzgado de ramo penal competente. Ya sería un juzgado de primera instancia, porque va a conocer los delitos que contempla la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y por último, el último de los criterios que debe tener el Centro de Servicios Auxiliares de Familia es que en los casos en los que se determine la comisión de un hecho delictivo, una vez el juez haya otorgado la medida de seguridad, deberá remitir copia de la denuncia y de todo lo actuado al Ministerio Público. Esta entidad, ustedes saben que por mandato legal le corresponde el ejercicio de la persecución penal, debiendo remitir el expediente según corresponda, conforme lo establecen las literales A o B de dicho artículo. Es decir, si es familia, a Fiscalía de la Mujer, y si es niñez y adolescencia, a Fiscalía que ve asuntos de ese tipo. En Guatemala ya está especializada, ya hay una división de la Fiscalía de la Mujer con niñez y adolescencia, está concentrada en una sola figura como mando, como cabeza, pero sí está dividida. ¿Qué procesos conoce lo que es el MAINA y qué procesos conoce lo que es Fiscalía de la Mujer? Ese acuerdo 28-2014 que vimos la semana pasada fue modificado, reformado por el acuerdo 47-2017, también de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por favor, ustedes pueden ubicar ambos acuerdos para tener conocimiento de en qué consiste el acuerdo original y cuáles fueron las reformas o modificaciones que sufrió la creación de esos juzgados en cuanto a las disposiciones que estableció la Corte Suprema de Justicia en el año 2017. Relación de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar con la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. La semana pasada les pedí que por favor tuvieran a la mano esa ley, la ley contra el femicidio, y vamos a verla en algunos artículos. Igual la ley para prevenir, la ley de protección integral de niñez y adolescencia, también la deben de tener a la mano para la clase el día de hoy. Si no la tienen, pues todavía la pueden buscar para ir haciendo las anotaciones. Empezaremos con la ley contra el femicidio. Esta establece en su segundo o tercer considerando
que plasma casi que lo mismo que tiene la ley para prevenir la violencia intrafamiliar en sus considerandos, que Guatemala aprobó en el año 82 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en el año 94 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y como Estado parte, se plasma en aquella ley y en esta se obliga a Guatemala a adoptar todas las medidas adecuadas para modificar, derogar, crear leyes, reglamentos, usos y eliminar aquellas prácticas que constituyen discriminación contra la mujer y generar toda la normativa necesaria para la protección y el desarrollo integral de ese. La ley contra el femicidio entonces tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley y de la ley, particularmente cuando por condición de género, es decir, por esa diferencia que existe entre hombre y mujer, hablando de género, en las relaciones de poder o confianza que puedan ocurrir en el ámbito público, es decir, a lo externo de la familia o privado, a lo interno de la familia, se encuentra la persona que agrede, cometa contra ellas prácticas discriminatorias de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio de sus derechos. Es decir, la mujer tiene que ser reservada en cuanto a no discriminar y no sufrir de ningún tipo de violencia. De menosprecio a sus derechos podría ser alguna discriminación, alguna limitación a sus derechos, alguna burla, ya sería una cuestión de violencia psicológica posiblemente, si esto le causa una afectación a la mujer, y por lo mismo, derivada de estas convenciones y de que Guatemala es parte de ellas, emitió oportunamente la ley para prevenir, sancionar y erradicar, y esta, por no ser suficiente, motivó la creación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y algunos dirán esa ley es muy abusiva, otros dirán que esa ley igual no protege más a las mujeres, otros dirán que es un copiado y pegado de una normativa que también se da en un país sudamericano, pero está y es ley vigente en Guatemala y la debemos de respetar y hacer cumplir. Ese objeto, así como el fin, lo encontramos en el artículo 1. Y el fin de la ley contra el femicidio es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier otro tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles para el efecto una vida libre de violencia. Recuerden ustedes que constitucionalmente el Estado se organiza para proteger a la familia, a la persona, a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 5, si no recuerdo mal. Entonces, por favor, esta situación ustedes la tienen que razonar o anotar como resultado del artículo 5 de la Constitución. Y básicamente los primeros 5. La salud, la seguridad, la vida, la protección de todas las personas por igual, sin discriminación. Y precisamente sin esa discriminación en aras de la igualdad entre géneros, hombre, mujer o todas las personas en general, es que se generan estas normativas porque las convenciones que protegen al género femenino, a la mujer, niñez y adolescencia, últimamente, son las que motivan también estas disposiciones. El artículo 3 de la Ley contra el Femicidio nos establece entonces una serie de definiciones que se utilizan dentro de la norma y es necesario entenderlas o comprenderlas o por lo menos tener conocimiento de que se encuentran reguladas para ya saber de qué estamos hablando. Como profesionales del derecho o futuros profesionales, en caso de ustedes, no pueden ignorar las disposiciones que establece una ley, cualquiera que sea. Recuerden que por normativa legal no podemos alegar ignorancia de ley, nadie, mucho menos un profesional del derecho, que obviamente no nos las vamos a aprender todas y no las vamos a saber todas, pero sí debemos de tener una noción general de lo que contempla la ley que por lo menos se relaciona con el tema que estamos tratando. Si ustedes más adelante, ya en el ejercicio de la profesión, como fiscales, como jueces, como defensores, como abogados litigantes, que enfrentan con este tipo de procedimientos, con este tipo de procesos,
ya por lo menos tienen una idea de a qué se refiere la ley para poder ir aterrizando en algo y ejercer una asesoría, una defensa, una persecución penal o una o la impartición de, ¿cómo es? La impartición de justicia de una forma objetiva. Empezaremos entonces con lo que es ámbito privado. El ámbito privado comprende las relaciones interpersonales domésticas, familiares o de confianza, dentro de las cuales se cometan los hechos de violencia contra la mujer, cuando el agresor es el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente, o con quien la persona, la víctima, haya procreado o no algún hijo o hija. El agresor también puede ser novio o exnovio o incluso un pariente de la víctima. Sabemos que el parentesco es cuarto de afinidad, cuarto consanguinidad, segundo de afinidad, si no recuerdo mal, y los cónyuges, que somos parientes, pero no formamos grado. Siguiente definición. Ámbito público. El ámbito público comprende las relaciones interpersonales que tengan lugar en la comunidad. Es decir, ya salimos de la esfera de la familia, ya no es mi cónyuge, mi excónyuge, ya no es mi novio, mi expareja, mi exconviviente, ya no es un primo, un tío, no. Ya es un compañero de trabajo en el ámbito laboral, alguien en la calle con quien me relaciono yo, o de repente un grupo de amigos en una discoteca que salimos y se aprovecha la situación. Ese es el ámbito social, el ámbito educativo, en esa relación profesional en una universidad, en un colegio, en un instituto, incluso religioso, ¿sí? Los pastores, los sacerdotes, los padres, ministros, como ustedes le quieran llamar. Puede darse ese tipo de violencia en esos ámbitos. Y por eso la ley contra el feminicidio trató en su momento de abarcar toda la posibilidad de gamas en donde podía ocurrir esa violencia intrafamiliar, perdón, esa violencia contra la mujer. A veces es muy exagerada, porque, por ejemplo, yo tuve un caso donde la vecina denunciaba al vecino por violencia contra la mujer y el vecino ni siquiera se mantenía en su casa. Él tenía la casa, la tenía, pues supongo yo que de resguardo, o tal vez como casa de fin de semana o retiro, porque no vivía directamente allí. Y lo único que molestaba a la señora es que cuando él llegaba a su casa los fines de semana, él llevaba a sus perros que hacían mucha bulla. Ella denunció a su vecino por violencia contra la mujer porque le alteraba la paz el vecino. Hay cuestiones que tampoco se pueden encuadrar o podemos tipificar como una violencia contra la mujer, porque aunque ella haya tenido alguna afectación por el sonido, por el ruido, no era una afectación psicológica y no estaba siendo provocada a propósito. El mal uso también que se le ha dado a esa normativa es lo que ha en algún momento perjudicado, no porque rechacemos la ley o no porque neguemos la existencia de la violencia, sí ocurre violencia y la ley aplicada de forma objetiva y verdadera es buena. Y como hombre lo reconozco, pero no es para hacer un mal uso de ella. En ninguna ley debemos de hacer mal uso y como profesionales debemos de estar encaminados en nuestro actuar a eso, a velar por la correcta aplicación de la ley, porque el juez la aplique, porque el fiscal la aplique, porque el defensor la aplique, la conozcan, la defiendan, porque solo así vamos a lograr un Estado de Derecho como hemos deseado por tanto tiempo. Una justicia pronta, eficaz, donde realmente se cumpla con la normativa. Lo que fácil es decir, me agredió. Hay que probarlo. La fiscalía tiene que probar. Y si la mujer no da los elementos para probar, aunque no persiga a la mujer, aunque la mujer ya no comparezca, aunque la mujer renuncie, la fiscalía está obligada a seguir una vez se ha presentado esa denuncia. Entonces, por favor, tengamos ese cuidado de ser objetivos y prácticos en ese sentido. Pero retornando a las definiciones, ya vemos entonces que lo privado es a lo interno de la familia y lo público es a lo externo. Sociedad, grupos de amigos, en el trabajo, en el colegio, instituto, universidad, en la iglesia, en la parroquia, en ministerio, no sé cómo se le denomine,
dependiendo de la religión que cada uno de ustedes profese. También establece las relaciones de poder. Y como relación de poder define que son aquellas manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra. O sea, ese dominio que yo puedo tener sobre mi pareja, expareja, sobre mi esposa, ese control de no vayas a las 8 te quiero en la casa, no le hables a fulano. Eso va a conducir a la sumisión de la mujer. Y en algún momento puedo realizar conductas también de discriminación en su contra. Para encuadrar esto de discriminación, ustedes saben que debemos de completar e integrar la norma ahí en los artículos penal de discriminación, en el Código Penal, artículo 201, 202, por ahí, 201 bis, ter, algo por ahí está. Para entender qué es discriminación y que esos actos de discriminación, si son cometidos en contra de una mujer, ya parten e integramos la norma. Violencia contra la mujer. Aquí está la definición. La ley contra el femicidio otorga violencia contra la mujer. Vimos que existe violencia intrafamiliar a cualquier integrante del grupo familiar. Esta es específica. Esta es solo para caso de mujer. Y veamos lo que dice. Es toda acción u omisión, es decir, hacemos o no hacemos, basada en la pertenencia al sexo femenino. Aquí, porque es mujer, no la voy a atender. O la atiendo mal. Esa acción u omisión que hagamos va a tener un resultado inmediato o ulterior, es decir, ahorita o más adelante, porque le va a causar o un sufrimiento físico, un sexual, un económico o un psicológico para la mujer. Tal vez no es inmediato, tal vez va a ser a futuro. Recuérdense que la afectación psicológica por lo regular tiende a ser a futuro. Un solo hecho no puede constituir una violencia psicológica porque ¿dónde está el daño causado? Tiene que ser constante. El decirle, y creo que lo hablábamos la primera o la segunda semana, a una mujer, sos una tonta, ¿qué tanto puede afectarla psicológicamente? Es como que la mujer le dijera a uno, discúlpeme la expresión, sos gay. O sea, ¿en qué afecta? Ahora, si es constante, si es con esa intención de mantener ese dominio, ese control de la persona, discriminarla, obviamente sí va a provocar un daño psicológico a futuro, distinto de la física, porque un golpe genera esa violencia física inmediata. Ese resultado va a ser inmediato. Si yo estrello mi puño contra un ojo de la mujer, ¿qué va a pasar? Le puedo estallar vasitos para ponerlo rojo, se va a poner morado, y con el tiempo, conforme vaya sanando, va a ir cambiando de tonalidades. Esos son resultados inmediatos. También es parte de violencia contra la mujer las amenazas de tales actos, es decirle, te voy a golpear, te voy a pegar, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, no salís y la dejan encerrada bajo llave. Yo conocí un caso de una persona extranjera que el marido cada vez que se iba o conviviente cada vez que salía de la casa, la dejaba bajo llave y no le dejaba ni siquiera el teléfono. No tenía el teléfono en la casa, no le dejaba el teléfono a ella y la dejaba bajo llave. ¿Es una privación arbitraria de la libertad? Sí. ¿Es una violencia contra la mujer? Sí. ¿Ha producido un daño ulterior a nivel psicológico posiblemente? Sí. Eso hay que castigarlo. Hay que castigarlo de forma objetiva, con los suficientes elementos de convicción para que el juez pueda razonar y decir si ocurre y vamos a imponer una sanción ya como consecuencia de un proceso penal. Y esa violencia, según la definición, es en el ámbito público o privado. Siguiente definición. Violencia económica. Son acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por herencia. El artículo o la literal sigue en su redacción, pero por cuestión de tiempo y espacio no podemos colocarla toda.
pero estamos limitando, le estamos impidiendo a la mujer con acciones o omisiones que disponga de sus bienes materiales. Ah, trabajar, ya te pagaron, bueno, tu cheque, mija. Yo te voy a dar el gasto conforme yo quiera. Ah, es la casa que te deja tu papá, me la pones a mi nombre. Es violencia económica. Siguiente, violencia física. Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con lo que se causa daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer. Imagínense ustedes que no la golpeamos, pero le tiramos una olla de agua caliente. La vamos a quemar. Estamos provocando una lesión, un sufrimiento físico. Le tiramos ácido. Yo hace mucho tiempo, cuando estaba en la fiscalía, tuve conocimiento, no existía la ley contra el femicidio, pero sí tuve conocimiento de un hombre que le echó ácido de batería a su esposa en la cara y le quemó parte de la cara. El tipo penal como violencia contra la mujer no existía, pero sí existían las lesiones. En ese tiempo se consideraban las lesiones gravísimas o graves porque son las que dejan una cicatriz en el rostro, si no recuerdo mal. Artículo 144, 45, por ahí está, del Código Penal, y se castigó por ese delito. Pero a partir del año en que se genera la ley contra el femicidio, pues obviamente las situaciones cambiaron y las penas son más graves que las que podían haber existido antes con los tipos penales comunes. En su momento incluso se peleó de que la ley contra el femicidio no debía existir porque el Código Penal era suficientemente claro y amplio, y sí y no. Porque el Código Penal tiene tipos penales encaminados a si la víctima es hombre o es mujer. La ley contra el femicidio es específica de delitos cometidos contra mujeres. Y acá lo que hace es gravar y poner penas más duras a esos delitos. ¿Hubiera sido suficiente una reforma del Código Penal? Posiblemente sí. Ya dependerá del criterio de cada uno de ustedes o de nosotros profesionales, los que digan, ah, bueno, con reformar el Código Penal, como sucede con los delitos de violación o agresión sexual, que se reformó todo ese capítulo, todo ese pedazo del Código Penal, y que incluso hace una semana, 2 semanas, sacaron nuevos delitos, incluyeron nuevos delitos. Posiblemente hubiera sido igual con esta, pero no se dio, es una ley nueva, distinta, vigente, y hay que positivizarla en la medida de lo posible y lo legal. Violencia psicológica o emocional. Acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o hijos, así como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros familiares. Aquí ya lo psicológico es más a no solo la mujer, también sus hijas, hijos, familiares. Voy a matar a tu mamá. Tu hermana me las va a pagar. Si me dejas, mato a tu hermana. Esa es una violencia psicológica, de que vas a provocar un daño, un sufrimiento. Y esa afectación emocional ante una constante repetición, obviamente va a causar esa afectación. Siguiente, violencia sexual. Son acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer. Tarea que les queda, definir ustedes para ustedes mismos en qué consiste esa libertad sexual y esa indemnidad sexual. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué corresponde a cada una de ellas? Esto principalmente para las personas que en algún momento pueden resultar vulneradas, de acuerdo con la ley, las mujeres, pero también para los que son hombres, estudiantes, para que entiendan ustedes qué es la libertad y la indemnidad sexual de una mujer al momento de disponer si tiene o no tiene una relación sexual. Por favor, eso para su acervo cultural propio. De igual manera, regula algunos delitos, la ley,
que se establecieron con base en que la víctima del delito siempre será una mujer. Entre ellos tenemos, obviamente, violencia contra la mujer, artículo 7. Y se establece que comete el delito de violencia contra la mujer quien, en el ámbito público o privado, fuera o dentro de la familia, ejerce violencia física, psicológica o sexual, valiéndose de y da una serie de presupuestos en los que tendríamos que incurrir como agresores, hombres, para que puedan encuadrar nuestra conducta en un tipo penal de violencia contra la mujer. Si es una mujer la agresora, no ocurre violencia contra la mujer, porque no existe esa relación desigual. Si ustedes recuerdan, la relación de poder conduce a la sumisión de la mujer, a la discriminación en su contra. Y aquí la persona tiene que ser agresora, hombre. ¿Por qué? Porque también nos basamos en cuestión de género. ¿Dónde está? Particularmente cuando por condición de género. Por eso lo resalté en negrías, porque lo íbamos a utilizar más adelante. Esta condición de género, es decir, diferencia hombre-mujer, es la que permite ejemplificar esto. Comete el delito un hombre contra una mujer si hace alguna de estas conductas de violencia contra la mujer. Tenemos la violencia económica también como tipo penal. Comete el delito de violencia económica contra la mujer quien, dentro del ámbito público o privado, incurra en una conducta comprendida en cualquiera de los siguientes supuestos. Y también hay una serie de supuestos que hay que realizar. Ustedes ya conocen los elementos del tipo para que puedan cuadrarse la conducta a un tipo penal y decir, ah, bueno, le quita el cheque cada mes, no la deja que gaste lo que ella quiera, no le compra ropa, no deja que ella se vista como quiera. Es violencia económica, porque ella depende de lo que le compre de ropa. ¿Será? Verifiquemos entonces, verifiquen ustedes para su estudio cuáles son sus supuestos en el artículo 7 y en el artículo 8 para que se pueda cuadrar la violencia económica. Esa ley también contempla dentro de su redacción que para poder aplicar la misma, ya para ir finalizando el estudio de esta ley, se debe de auxiliar la ley contra el femicidio de esta forma de violencia contra la mujer de otras normas, es decir, hacer una integración o una aplicación supletoria de ley para poder desarrollar y complementar la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Para eso entonces nos vamos al artículo 25, ya casi al final de la ley, y vamos a leer lo siguiente. Supletoriedad. Son aplicables supletoriamente, es decir, para, en ausencia de que la ley de femicidio establece esta cosa, que ley aplicamos de las que el artículo 25 nos señala. Dentro de ellas tenemos Código Penal, delitos, Código Procesal Penal, un proceso penal ante un juez del orden común, ¿sí? No militar ni nada por el estilo, es un juez del orden común en materia penal para ver tipos penales, tanto el Código Penal como de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. De hecho, ya hay tribunales y jueces de femicidio, por lo menos en la región metropolitana, en Guatemala. Creo que en Shela también hay contra el femicidio, pero de ahí se da en los demás, los jueces comunes, los que también ven ese tipo de delitos. La ley de organismo judicial, en cuanto al actual de los órganos jurisdiccionales, la ley de dignificación y promoción integral de la mujer, la ley de desarrollo social, estas dos últimas encaminadas a esa protección y a esa promoción, a ese desarrollo integral de la mujer, que hay que ayudarla. Y ustedes se recordarán en la época del gobierno de Colón, la bolsa solidaria, los comedores sociales. Pero la bolsa solidaria, ¿a quién estaba encaminada? Eran mujeres en su 98% las beneficiarias de ese tipo de programas sociales. También tenemos el Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, así como las modificaciones y reformas a todas las leyes que se señalen o que fueron señaladas y que se realicen en el futuro. El Código Penal acaba de sufrir modificaciones hace 1 o 2 semanas. Si es aplicable, se puede aplicar de manera supletoria.
Pues, por favor, mucho ojo con esa situación. Veamos la otra normativa. Relación con la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Esta es la última de las normas que vamos a ver para finalizar el tema de la Ley de Protección, Sanción, la Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley es un instrumento jurídico de integración familiar y promoción social que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca dentro de un marco democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos. Privilegia entonces la integración familiar y la promoción social. Artículo 5. Interés de la niñez y la familia. El interés superior del niño es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopten con relación a la niñez y la adolescencia, que debe asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos. Se entiende por interés de la familia a todas aquellas acciones encaminadas a favorecer la unidad e integridad de la misma y el respeto de las relaciones entre padres e hijos cumplidos dentro del ordenamiento legal. Vean ustedes cómo entonces el artículo 5 nos marca o nos divide en qué consiste el interés de la niñez y la adolescencia y qué consiste el interés de la familia. Ambos intereses tienen todavía dentro del artículo 5 pues, más redacción que complementa lo que estamos viendo, pero para efecto de estudio considero que hasta ahí estamos con la definición de lo que es interés tanto de niñez como de familia. En el artículo 6 establece la tutelaridad, es decir, esa protección que le da la ley y el Estado a la niñez. Y por eso se establece que el derecho a la niñez y la adolescencia es un derecho tutelar de los niños, niñas y adolescentes, otorgándoles una protección jurídica. Por eso es tutelar. Preferente, ¿por qué? Porque de acuerdo a los intereses que se definen en el artículo 5, se va a privilegiar el interés de los niños, niñas y adolescentes. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de carácter irrenunciable, es decir, niño, niña, adolescente no puede renunciar a los derechos que le otorga esa normativa. Y como ellos no tienen capacidad para poder decidir, quien ejerza la guarda, custodia, tutela o la representación, en caso sea PGN, tampoco puede renunciar a esos derechos como lo establece la ley. No obstante, el artículo 19 de la LOG establece que la renuncia a derechos aquí son de carácter irrenunciable. Los derechos y garantías mínimas que establece esta norma, Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, no se pueden renunciar. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia regula en su título segundo todo lo relativo a los derechos humanos de niñez y adolescencia. Y estos los encontramos contenidos en los artículos 9 a 61. Si ustedes desean darle lectura, pues pueden hacerlo, no es tema de examen, solo les hice una referencia porque ahí en esos artículos se encuentran integrados todos los derechos que la ley reconoce, tanto en legislación interna como externa, es decir, convenios y tratados. Por otro lado, la ley también establece o regula las atribuciones de los jueces de paz en materia de niñez y adolescencia. Vimos hace un momento al artículo 103 y ahorita lo vamos a ver. El artículo 103 de la Ley de Protección Integral establece para los jueces de paz las siguientes atribuciones en materia de derechos de niñez y adolescencia. Literal A. La citamos, esas son las diapositivas. En materia de protección de los derechos de la niñez y adolescencia, los jueces de paz deberán conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares que sean necesarias para el cese de la amenaza o violación de un derecho humano de la niñez y adolescencia, pudiendo dictar las medidas establecidas en las literales E, G, H, E, I, el artículo 112 y la norma contemplada en el artículo 115. Es decir, el 103 nos remite al 112 y 115 de la misma norma, Ley de Protección Integral. Entonces, vayan haciendo de una vez sus llamadas para efecto de examen, cómo se relacionan esas normas.
y son jueces de paz que vimos que tienen una competencia especializada en materia de niñez, adolescencia y de protección intrafamiliar. La segunda de las funciones es la de supervisar la ejecución de las medidas cautelares y definitivas que el juez de la niñez y adolescencia dicte y así le sea solicitado. Es decir, el juez de paz va a verificar, va a darle cumplimiento porque el juez de primera instancia le dijo que tenía que hacerlo. Recuérdense que ahí hay jerarquía. Un juez de primera instancia puede ordenarle a un juez de paz que verifique esa situación. Una vez decretada la medida cautelar, el expediente deberá ser remitido a la primera hora hábil del día siguiente al juzgado de niñez y adolescencia competente, es decir, primera instancia. Para tal efecto debemos también darle lectura al artículo 104 para ir complementando la norma, porque solo con el 103 pues nos vamos a quedar un poco perdidos. El 104 regula que los jueces de niñez y adolescencia tienen también atribuciones que cumplir. Y dentro de estas tenemos las siguientes. A. Conocer, tramitar y resolver aquellos hechos o casos remitidos, denunciados o conocidos de oficio que constituyen una amenaza o violación a los derechos de la niñez y adolescencia para restituir con el accionar del juez el derecho violado o hacer cesar la amenaza o violación al mismo. B. Cuando sea necesario, conocer, tramitar y resolver todas aquellas conductas que violen la ley penal atribuibles a los niños o niñas menores de 13 años, dictando las medidas de protección adecuadas que en ningún caso podrán ser de privación de libertad. Esto es para adolescentes de conflicto con la ley penal. Lo sacamos de esta clase por el momento. C. Conocer y resolver de los casos remitidos por las juntas municipales de protección integral a la niñez y la adolescencia. En cuanto a la aplicabilidad de las medidas, podemos citar como complemento al tema los siguientes artículos. 109. Las medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes serán aplicables siempre que los derechos reconocidos en esta ley sean amenazados o violados. Si no hay una amenaza, no hay una afectación de derechos establecidos del artículo 9 al 61, no se puede aplicar esta ley. Entonces, ahorita ustedes dirán, sí, con razón nos puso el link los artículos 9 al 61 porque son los derechos a los que llama el 109. Artículo 110. Adopción y sustitución de medidas. Las medidas previstas en esta sección podrán adoptarse separado o conjuntamente, así como ser sustituidas en cualquier tiempo. Es decir, se pueden imponer una, dos, varias, cambiarse o adoptarse a conveniencia y necesidad de la persona a cuyo beneficio se dictan las medidas. 111. Aplicación de medidas. En la aplicación de las medidas se tendrán en cuenta las necesidades del afectado, prevaleciendo aquellas que tengan por objeto el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios, observando el respeto a la identidad personal y cultural. No podemos sacarlo de su esfera familiar, cultural, social, porque lo estamos afectando más. Y el artículo 112 que establece la serie de medidas que los juzgados de niñez y adolescencia podrán imponer en la resolución, dentro de las que se pueden mencionar todas estas que ustedes ven acá. Amonestación verbal o escrita al responsable de la violación o amenaza del derecho humano del niño, niña o adolescente. Declaración de responsabilidad a los padres, tutores o responsables. Remisión de la familia de programas oficiales o comunitarios de auxilio. Ordenar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico en régimen de internamiento en hospital o tratamiento ambulatorio. Es decir, puede ordenar a un juez internar al agresor a un hospital psiquiátrico para tratamiento, o bien que sea un tratamiento ambulatorio, que vaya con cierta frecuencia, cada vez que le dejen cita. Ordenar a los padres, tutores o responsables la inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio. Colocar provisionalmente al niño, niña, adolescente en una familia sustituta. Colocar al niño, niña, adolescente en abrigo temporal en los hogares de preferencia, entidad pública o privada, conforme a las circunstancias particulares del caso. En forma privada son muy pocos los que hay. Y para que estos funcionen tienen que estar autorizados por la entidad pública que hace sus veces, que para muchos es un martirio oírla mencionar, pero existe y debemos de conocer cuál es la función, que es la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. En caso de delito o falta cometido por adulto o adolescente, certificarlo conducente a un juzgado correspondiente. Y por último,
siempre con la ley de protección integral, podemos indicar entonces que para imponer las medidas que el juez considere necesarias, reguladas en el 112, debemos darle lectura al artículo 118, donde encontramos las denominadas medidas cautelares. Este artículo nos indica que, recibido el expediente, el juez de la niñez y la adolescencia deberá dictar inmediatamente las medidas cautelares que correspondan, previstas en los artículos 112, 114 y 115. Señalar día y hora para la audiencia, que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes, es decir, una audiencia de conocimiento de hechos al agresor, para verificar también cómo está la situación. Debiendo ser notificadas las partes por lo menos con 3 días de anticipación en la celebración de la misma. Si después se establece que existe delito o falta, o según su criterio puede encuadrarse en una falta o un delito, y este cometido en contra de un niño, niña o adolescente, va a certificar lo conducente a donde corresponde. Hasta aquí entonces debemos, jóvenes, la ley de protección, perdón, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y su relación con otras normas. Vamos a ver en los 2 minutos que nos pueden ir quedando la clasificación de las medidas ya en una forma doctrinaria. Se clasifican en medidas de seguridad cuyo objetivo es evitar y detener la violencia familiar o intrafamiliar, medidas precautorias que buscan prevenir la reiteración de la violencia intrafamiliar y romper con ese ciclo de violencia, y las medidas cautelares que pretenden garantizar el cumplimiento de las responsabilidades familiares. Fijar la pensión alimenticia es una medida cautelar. Detener la violencia, medida de seguridad, expulsión del agresor de la casa. Una medida precautoria para evitar que se reitere la violencia, para prevenir que vaya a un tratamiento psicológico. Las medidas de seguridad contenidas en el artículo 7 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar las podemos catalogar o clasificar de acuerdo a la siguiente situación. Medidas que restringen la libertad de locomoción de la persona agresora, es decir, que impidan al agresor tener acceso, las de la literal A y la literal J. Medidas que restringen la disponibilidad de patrimonio de la persona agresora, literales D y E. Medidas que restringen un derecho de familia a la persona agresora, literales F, G y H. Medidas que ordenan el tratamiento curativo de la persona agresora, literal B. Medidas de asistencia inmediata a la víctima, literales C, I, K. Y medidas que garantizan un derecho patrimonial de la víctima, literales L, M, N, Ñ. Y por último, la que se puede considerar como una medida de seguridad, la literal O. Recuerden ustedes que la duración de las medidas es de no menos de un mes ni más de 6 meses. Esto con fundamento en el artículo 8 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Por favor, si en algún momento alguno de ustedes tiene alguna situación donde necesite el auxilio y no quiera ir a denunciar a las otras entidades o necesite algún tipo de asesoría, puede acercarse a las siguientes entidades para efecto de poder solicitar esa ayuda o esa asistencia. CONAPREVI, que es la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, ubicada en la Sexta Avenida, 13-71, Zona 1. La CEPREM, que es la Secretaría Presidencial de la Mujer, ubicada en Cuarta Calle, 737, Zona 1. CONAPREVI es parte de CEPREM. El MAINI, que es el Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia, que está ubicado en la 11 Avenida A, 1147, Zona 7, Colonia La Verbena. Y el MAINA, que es para niñez y adolescencia amenazada o violentada sus derechos, que está ubicado en la avenida Simeón Cañas y 11 Calle, Zona 2. Hasta aquí el tema de la semana. Con esto votamos semana 7. La próxima semana es su examen parcial. No tenemos clase. Por favor, de la semana 1 a la 5 es el contenido del examen. Esta clase del día de hoy ya entra para su segundo examen parcial. Se agradece entonces la atención prestada a mi persona y nos vemos dentro de 15 días ya con el tema de la semana 8 o el tema que sea correspondiente a esa semana. Muchas gracias por su atención. Tengan ustedes una feliz tarde y un buen descanso. Hasta pronto.